Una madre, 3 niños muertos, un solo día. ¿Cómo es posible? María Santos enterró a sus 3 hijos en el mismo funeral. Lucas, de 8 años, Emma, de 6 y Daniel, de apenas 4. Algunos dijeron que fue su culpa, otros la llamaron asesina. ¿Pero qué realmente pasó ese día bajo la lluvia? Lo que descubrirás te dejará sin palabras. Ella misma creyó que merecía morir. ¿Cómo puede una madre vivir después de algo así? ¿Existe el perdón para algo imperdonable? ¿Qué harías tú si fueras juzgado por el peor día de tu vida? Quédate hasta el final, porque esta historia cambiará completamente tu perspectiva sobre el juicio, la culpa y la redención. Bienvenidos una vez más a Alma Resiliente, el lugar donde las historias más desgarradoras se convierten en los testimonios más inspiradores de la fortaleza humana. Soy vuestro narrador misterioso y hoy compartiré con vosotros la historia más dolorosa que he contado hasta ahora, pero también la más impactante en su final. Esta es la historia de María Santos, una madre que tocó el fondo más profundo que una persona puede tocar. Te garantizo que hasta el final, esta historia todavía te sorprenderá mucho. María Santos tenía 36 años y una vida que muchos envidiarían. Vivía en Sevilla con su esposo Javier y sus 3 hijos, Lucas, de 8 años, Emma, de 6 y el pequeño Daniel, de apenas 4 años. Por las mañanas, el caos dulce de preparar 3 niños para el colegio, las risas durante la cena, las peleas tontas por los juguetes, los abrazos antes de dormir. María trabajaba como profesora de literatura en un instituto, un trabajo que amaba porque le permitía estar cerca de sus hijos durante las vacaciones escolares. Su matrimonio con Javier no era perfecto. Últimamente él llegaba tarde, estaba distante, pero María pensaba que era solo estrés del trabajo, que todo volvería a la normalidad. El 15 de septiembre de 2021, María no sabía que ese sería el último día normal de su vida. Esa tarde, María recogió a los niños del colegio como siempre. Lucas le contaba emocionado sobre su partido de fútbol, Emma cantaba su canción favorita y Daniel dormía en su sillita. Llovía intensamente. María conducía por la carretera nacional cuando un camión perdió el control en el carril contrario. Todo pasó en cámara lenta. María intentó esquivarlo. Giró bruscamente el volante. El coche derrapó, dio varias vueltas y se estrelló contra un árbol. María me contó algo que la persigue cada noche. Recuerdo perfectamente el momento del impacto, el sonido del metal retorciéndose, los gritos y luego silencio, un silencio que nunca me abandonará. María despertó 3 días después en el hospital. Tenía fracturas múltiples, pero estaba viva. Lo primero que preguntó fue por sus hijos. El silencio de las enfermeras lo dijo todo. Javier estaba sentado al lado de su cama, con los ojos vacíos, y entonces él dijo las palabras que destrozaron su mundo. María, los niños, los 3, no sobrevivieron al impacto. Simplemente no lo procesé. Mi cerebro se negó a aceptarlo. Pensé que era una pesadilla de la que despertaría, pero los días pasaban y nunca desperté. El funeral fue 5 días después. 3 pequeños ataúdes blancos, uno al lado del otro. María apenas podía mantenerse en pie. Los primeros meses después del accidente fueron un infierno silencioso. Javier y María vivían en la misma casa, pero era como si fueran fantasmas el uno para el otro. Pero algo estaba cambiando en Javier. Sus miradas se volvieron frías, acusadoras. Comenzó a hacer comentarios hirientes. Si hubieras conducido más despacio, si hubieras tomado la otra ruta, siempre fuiste distraída al volante. María comenzó a ir a un grupo de apoyo para padres en duelo. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar. Conoció a otras madres que entendían su dolor, que no la juzgaban. Durante algunas semanas, parecía que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de seguir viviendo. Pero el universo aún no había terminado con ella. Una noche, María llegó temprano del grupo de apoyo. La casa estaba silenciosa, la luz del dormitorio encendida, y entonces escuchó voces. Javier estaba en el teléfono. No, ella no sospecha nada. Sí, quiero estar contigo. Ya no aguanto más esto. María empujó la puerta. Javier la miró con una mezcla de culpa y rabia, y en ese momento ella lo supo. La discusión que siguió fue brutal. Hace meses que esto no es un matrimonio. Mataste a nuestros hijos y esperas que te siga amando. Esas palabras fueron como un cuchillo. ¿Mataste a nuestros hijos? Él me culpó directamente, como si yo hubiera querido, como si no muriera cada día por dentro pensando en eso. 2 semanas después, Javier se fue. Dejó a María en esa casa llena de recuerdos, de habitaciones vacías, de juguetes que nadie volvería a tocar. Los siguientes meses fueron una batalla diaria solo para levantarse de la cama. María intentaba trabajar, pero se quedaba mirando al vacío durante las clases. Los estudiantes se quejaban, los padres protestaban, intentó llamar a su familia. Sus padres
padres vivían en Galicia y ella se había distanciado de ellos años atrás. Javier nunca lo soportó y María, por mantener la paz, había elegido a su esposo sobre su familia. La primera llamada a su madre fue desgarradora. Ahora te acuerdas de nosotros, ¿verdad? Cuando los necesitas. Hace años que no vienes a vernos, que apenas llamas. María lo intentaba, iba a terapia, tomaba medicación para la depresión, seguía yendo al grupo de apoyo. Parecía que lentamente, muy lentamente, las cosas podrían mejorar. Pero entonces llegó la llamada de la directora del instituto. María estaba siendo despedida. Múltiples quejas de padres, bajo rendimiento, ausencias injustificadas. Pero este trabajo es lo único que me queda. Por favor, denme otra oportunidad. No hubo piedad. María Santos, de 36 años, ahora estaba sin hijos, sin esposo, sin familia que la apoyara y sin trabajo. Las cuentas comenzaron a acumularse. El banco amenazó con ejecutar la hipoteca. María dejó de comer adecuadamente para pagar las facturas. Se sentaba sola en la casa vacía, rodeada de fotografías de una vida que ya no existía, y se preguntaba cuánto más podría soportar. Pasaron 3 meses más. María apenas salía de casa. El grupo de apoyo la llamaba, pero ella no respondía. Había perdido 15 kilos, tenía ojeras profundas, ya había dejado de cuidarse por completo. Una noche, sentada en el suelo de la habitación de Daniel, abrazando su osito de peluche que aún olía a él, María tomó una decisión. Ya no tenía nada por lo que vivir. Mis hijos estaban muertos por mi culpa. Mi esposo me odiaba. Mi familia me había rechazado. No tenía trabajo. Pronto no tendría casa. ¿Para qué seguir? El 3 de marzo de 2023, María escribió 3 cartas, una para sus padres, una para Javier y una para los miembros de su grupo de apoyo. Tomó todas las pastillas que tenía en casa y se acostó en la cama de Lucas, esperando no despertar. Lo último que recuerdo es cerrar los ojos pensando, por fin voy a estar con mis niños. Sentí paz por primera vez en meses, pero entonces todo se volvió negro. Por pura casualidad, una vecina había ido a dejarle comida. Cuando nadie respondió, usó su llave de emergencia y encontró a María inconsciente. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Uno de ellos, Diego Ramírez, le salvó la vida aplicando reanimación mientras la llevaban al hospital. María despertó 2 días después en la sala de psiquiatría, furiosa por estar viva. ¿Por qué no la habían dejado morir? Y entonces apareció él, Diego, el paramédico que la había salvado. Había algo en sus ojos que María reconoció, el mismo dolor profundo. Durante días, Diego la visitó, no la sermoneaba, no la juzgaba, simplemente se sentaba ahí, en silencio a veces, otras veces hablando de cosas sin importancia, hasta que una tarde, María finalmente preguntó: ¿Por qué vienes? ¿No me conoces? Diego miró por la ventana largo rato y entonces compartió su historia. Hace 4 años perdí a mi hija Sofía. Tenía 7 años. Accidente de coche. Su madre conducía, borracha, con su amante en el coche. María se quedó sin aliento. Alguien que entendía su dolor desde un lugar aún más oscuro. Tardé 3 años en no despertar todos los días deseando estar muerto. Sé exactamente dónde estás ahora. Y quiero que sepas que sí se puede salir de ahí. Los siguientes meses fueron diferentes. No fue magia, no fue instantáneo, pero Diego estuvo ahí, paso a paso. Comenzaron a reunirse para café. Hablaban de sus hijos sin culpa, con amor. Compartían memorias dolorosas y también las hermosas. Diego le ayudó a buscar trabajo. María comenzó a dar clases particulares desde casa. Poco a poco, la casa dejó de parecer una tumba, pero quedaba algo pendiente: su familia. Una tarde, Diego le dijo algo que la marcó. María, tus hijos querrían que fueras feliz, y eso incluye estar en paz con tu familia. No puedes construir un futuro cargando ese peso. María, ¿eres tú? Lo que siguió fue una conversación de 3 horas. Lágrimas, disculpas, dolor compartido. Su madre le contó que habían querido ir al funeral, pero María les había dicho que no fueran. Malentendidos que se habían convertido en muros. 2 semanas después, sus padres viajaron a Sevilla. El abrazo en la puerta fue el principio de la sanación. 1 año después del intento de suicidio, Diego y María estaban en el parque donde ella solía llevar a sus hijos. Sé que los dos cargamos con un pasado muy pesado, pero ¿crees que podríamos intentar un futuro juntos? María lloró, pero eran lágrimas diferentes esta vez. Por primera vez desde el accidente, eran lágrimas de alegría. La boda fue 6 meses después, ceremonia pequeña, íntima, y esta vez los padres de María estaban felices de estar allí. Y cuando María sonrió en esa foto, era la primera sonrisa genuina en 4 años. Cuando conocí a María para esta entrevista, ya habían pasado 2 años desde su boda. Ella y Diego vivían en una casa nueva, lejos
lejos de los recuerdos dolorosos. Le pregunté algo que necesitaba saber. ¿Cómo haces para vivir con esa culpa? No desaparece. Todos los días pienso en Lucas, Emma y Daniel. Todos los días me pregunto, ¿y si? Pero Diego me enseñó algo, que honrar a su memoria no significa castigarme por el resto de mi vida. Me mostró algo que lleva siempre consigo, un medallón con 3 pequeñas fotos de sus hijos. La próxima semana conocerás de la historia de Carlos, un médico que perdió su licencia por un error fatal y que tuvo que reconstruir su vida desde cero en un país extranjero. Pero lo que descubrió sobre sí mismo cambió su definición de éxito para siempre. No te lo puedes perder. Recordad, donde el dolor es más profundo, ahí es donde el alma demuestra ser más resiliente. Hasta la próxima semana.